Bueno, muy bien. Entonces, veníamos hablando de la parte de estimación puntual. Ese es el tema que nos compete para esta segunda unidad del curso. Ok, estimación puntual. Ok, entonces vamos a hacer así en 5 minutos un recordar de lo que ya hemos visto. Ok, estimación puntual. Listo. Entonces vamos a considerar, digamos, sea X una variable aleatoria de interés, variable aleatoria de interés, de la cual conocemos, va a decir la forma, ¿sí? La forma de su función de densidad de probabilidad, de su FDP, ¿sí? Okay. Digamos que es la función f de x y que depende del parámetro θ, ¿ok? Pero desconocemos el valor de θ, ¿ok? El valor de θ. Listo. Entonces, a modo de ejemplo, digamos que la variable de interés de nosotros sea el tiempo que dura la clase de inferencia. Listo. Entonces, vamos a suponer que nosotros conocemos la forma de la función de densidad de probabilidad. Podríamos decir x tiene una distribución exponencial de parámetro θ. Listo. Ese supuesto también es un supuesto fuerte porque después vamos a ver uno cómo puede decir cuándo tiene cierto tipo de función de densidad de probabilidad. Pero por ahora vamos a suponer que conocemos la función de densidad de probabilidad, ¿sí? Lo único que desconocemos es el valor del parámetro. ¿Listo? Entonces desconocemos el valor del parámetro. Y la pregunta que nos estábamos haciendo, de lo que veníamos hablando, es cómo estimamos θ. ¿Y cómo estimamos el parámetro? Estimamos θ. O sea, ¿qué valor de θ es, digamos, el más adecuado de acuerdo a nuestra población? ¿Ok? De acuerdo a la población que tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos nosotros entonces para hacer las estimaciones? Entonces, veníamos hablando de unos métodos de estimación puntual, ¿sí? De estimación puntual. En este momento lo que nos interesa es decir, bueno, ¿quién es θ? Estimación puntual. ¿Ok? Método de estimación puntual. Y vimos un primer método que era el método de los momentos. Método de los momentos. ¿Ok? Fue un método que construimos, ¿cierto? Que hablamos acá, que era, digamos, un método muy apropiado, que si recordamos así muy brevemente, lo que hacíamos era, vamos a hacer aquí en dos rengloncitos, como recordar un poco, ¿cierto? Si la FDP, digamos, que tenemos de nuestra población, digamos f de x, θ1, que tenga k parámetros. Entonces, ¿qué hacíamos para estimar los parámetros θ1 hasta θk? Recuerden que hacíamos los momentos muestrales, ¿sí? Momentos muestrales. Calculábamos si teníamos k parámetros, entonces calculábamos los primeros k momentos muestrales, ¿sí? Recuerden que el primer momento es entre la sumatoria, si tengo una muestra, ¿cierto? Meto los momentos, vamos a poner aquí sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria, ¿sí? Cuando la función de densidad de probabilidad es esta f de x, que tiene k parámetros, entonces consideramos los momentos muestrales, los primeros k momentos muestrales, ¿cierto? Porque tenemos k parámetros. Entonces considerábamos estos que era, bueno, esto de aquí está dividido sobre n, ¿sí? El otro era la sumatoria de los xy, ¿sí? Sobre n, y estas variables a la k, ¿sí? Listo. Y comparábamos con los momentos poblacionales. Listo. Momentos poblacionales.
que de hecho dijimos, bueno, el primer momento poblacional, llamamos mi1 prima, ¿sí? Que va a depender, obviamente, es una función de los parámetros, ¿sí? Que no es más que el valor esperado de X, ¿sí? Ok. Y asimismo, entonces el késimo momento poblacional, también depende de los parámetros, es el valor esperado de X a la K. Ok, entonces nosotros considerábamos por una propiedad, ¿cierto? Que nosotros vimos, por la ley de los grandes números, nosotros sabemos que los momentos muestrales convergen en probabilidad, ¿sí? Recordemos, ley de los grandes números, convergen en probabilidad a los momentos poblacionales. Los momentos muestrales convergen en probabilidad a los momentos poblacionales. Entonces, ¿qué decía el método? Ok, entonces lo que decía el método era que entonces los estimadores del método de los momentos son la solución, ¿sí? La solución al sistema. Y lo que hacíamos era comparar los momentos poblacionales con los momentos muestrales. Entonces sería la solución al sistema comparar, a poner aquí momento poblacional. Entonces ya sería teta 1 gorro, porque es la estimación, hasta teta k gorro, igual al primer momento muestral. La razón era, claro, es que cuando n es grande, los momentos muestrales convergen en probabilidad a los momentos poblacionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que los momentos muestrales están muy próximos de los momentos poblacionales. ¿Listo? Entonces esto, digamos que era la justificación para decir, bueno, entonces un buen estimador sería la solución a este sistema. ¿Sí? Ok. Digamos que es razonable considerar estos estimadores. ¿Sí? De aquí salen la solución de las soluciones a este sistema son justamente teta 1 gorro hasta teta k gorro, que van a ser entonces los que vamos a llamar estimadores de los momentos. ¿Sí? Ok. Estimador del método de los momentos. Ese fue un método que vimos. Y estábamos hablando también de otro segundo método, ¿sí? Eh, estimador del método de los momentos, ¿sí? Que vamos a poner aquí, ¿sí? Teta 1 gorro, teta k, son los MME. Voy a recordar también la notación estimador del método de los momentos de teta 1 hasta teta k. Listo. Ok. Y vimos un segundo método que era el método de máxima verosimilitud. De máxima verosimilitud. Sí, método de máxima verosimilitud. Que de hecho es el método, digamos, el más usado en estadística. Método pues, bien clásico para estimar parámetros. Ok. Y de hecho su justificación es, inclusive a mi parecer, mucho más bonita que la justificación del método de los momentos. Ok. Entonces ahí como para recordar también cómo era el método, vamos a primero, antes de decir cuál es el método, vamos a definir lo que es función de verosimilitud, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí, antes de dar la definición, entonces vamos a decir, bueno, sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una población que tiene función de densidad de probabilidad f de x teta. Sí, conocemos la función de densidad, pero desconocemos el parámetro teta. Listo. Ok. Ok, entonces, mire, muestra aleatoria. Entonces, yo quiero hacer mucho énfasis aquí. Cuando hablamos de muestra aleatoria, estamos hablando de variables aleatorias e independientes. Las vamos a anotar con letras mayúsculas. Variables aleatorias. ¿Sí? Ok, independientes con la misma distribución. Ok. Y aquí voy a considerar entonces sea x1, pero aquí ya minúscula hasta xn,
¿Ok? Una muestra observada. Una muestra observada, ¿sí? Digamos, inclusive de esa misma muestra aleatoria, ¿sí? De x1 hasta xn, ¿sí? Supongamos que, como en el ejemplo que veníamos hablando ahorita, estamos considerando el tiempo que dura la clase de inferencia. Listo. Entonces, si usted considera n días cualquiera, ¿cierto? N días, usted va a obtener diferentes tiempos, ¿sí? Pero si usted no ha hecho el experimento, sino simplemente considera el tiempo que dura la primera clase hasta el tiempo que va a durar la enésima clase, listo. Pero usted no ha hecho el experimento, entonces son variables aleatorias, usted no sabe los resultados. Pero supongamos que entonces usted cogió n días específicos y midió los tiempos, ¿cierto? Entonces, el primer día me dio x1, el segundo día me dio x2, y el enésimo día me dio xn, pero ya numeritos específicos. Entonces, esos son valores observados, muestra observada de la muestra aleatoria. Listo. Ok. Muy bien. Entonces, nosotros definimos, ¿cierto? Definimos la función de verosimilitud, la función de verosimilitud, va a ser importante, ¿sí? Función de verosimilitud, la vamos a denotar como L de teta por, ¿sí? Aquí, por, digamos, L de teta, ¿sí? Va a ser igual a la Profe, qué pena, ¿me productoria. puedes volver a explicar la definición anterior? Es que tuve un pequeño problema con el computador, pero ya lo arreglé. ¿Cómo? No le escucho. ¿Puedo hablar un poco más duro? Ah, no, ahora. Hola, sí. Profe, para si me puedes explicar la anterior definición, pues, desde el método de máxima verosimilitud Esta. discreta. Es que tuve un problemita en el computador, pero ya lo organicé. Entonces me Ok, perdí. Nada más ese método cambio. máximo, método máxima verosimilitud. Entonces, estamos aquí retomando. Bueno, vamos a considerar una muestra aleatoria de una población que tiene función de densidad de probabilidad f de x, teta, ¿sí? Conocemos la forma de la densidad, desconocemos el parámetro teta. Listo. Entonces, aquí la definición que estoy dando es la definición de función de verosimilitud. Vamos a considerar x1 hasta xn, estos son numeritos de letras minúsculas, una muestra observada de esa muestra aleatoria, ¿sí? De esta muestra aleatoria, de x1 hasta xn. Ojo que estos son variables aleatorias, estos son valores, estos son numeritos, ¿ok? Letras mayúsculas, variables aleatorias, letras minúsculas, valores. Listo. Entonces definimos la función de verosimilitud L de teta por L de teta como la productoria de igual 1 hasta n de esa densidad evaluada pues en cada uno de los valores que obtengo de mi muestra observada, ¿sí? Ok, esta es la función de verosimilitud. Esto se define como función de verosimilitud, ¿ok? Y recordando una, una observación que les hice la vez pasada, sí, que en el caso de variables aleatorias discretas, ¿cierto? Variables aleatorias discretas, este L de teta, ¿sí? Esta productoria es justamente la probabilidad de que el primer valor, o sea, digamos, el primer día, la clase se haya demorado x una unidad de tiempo y que el enésimo día se haya demorado x en unidades de tiempo. Recuerde que las letras minúsculas son los valorcitos que ustedes observaron, ¿sí? Entonces, mire que la función de verosimilitud en el caso de variables aleatorias discretas es justamente la probabilidad de haber obtenido esa muestra. ¿Ok? Esta nosotros conocemos la forma de f, digamos, nosotros habíamos supuesto que el tiempo de la clase sería una distribución exponencial de parámetro teta, entonces nosotros conocemos la forma de f, pero desconocemos el parámetro teta, entonces claro, esta probabilidad queda en términos de teta, listo. Entonces, justamente, ¿en qué consiste el método de máxima verosimilitud? Entonces, el método de máxima verosimilitud,
Ok. Ese método, si supongamos, vamos aquí al caso de variables aleatorias discretas. ¿Quién es el de teta justamente? O sea, yo tuve una muestra. Digamos que durante 15 días medimos el tiempo en que duraba la clase de inferencia. El primer día duró 50 minutos, el segundo día duró 70 minutos y así. Ok, entonces tenemos unos valores. Ok, sabemos que el tiempo de la clase es una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial, pero desconocemos el valor del parámetro teta. Listo. Ok, entonces uno dice, bueno, entonces ¿quién sería el valor de teta? A mí me toca dar algún valor de teta. Recuerde que teta viene en un espacio paramétrico que puede ser cualquier valor entre 0 e infinito, el espacio paramétrico. Listo. Entonces, pero ¿cuál valor de teta fijo? Entonces, listo. Si yo sé que esto da justamente, el de teta es básicamente, digamos, en el caso discreto, coincide con la probabilidad de uno haber obtenido esa muestra, la probabilidad de uno haber obtenido esos valores durante esos 15 días en que usted evaluó la clase de estadística de inferencia, ¿sí? Entonces, bueno, entonces si esta es la probabilidad y si nosotros obtuvimos estos valores, justamente obtuvimos estos valores, pues entonces hagamos teta de manera tal que, que esa probabilidad sea máxima, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método de máxima verosimilitud? Consiste, ¿sí? En encontrar teta, o sea, ahí estamos estimando teta, ¿sí? Que maximice a L de teta, a la función de verosimilitud L de teta, ¿sí? Ok. Dicho de otra manera, o sea, como en el caso de las variables discretas, ¿sí? Es decir, encontrar el valor de teta, el valor de teta que maximiza la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de obtener la muestra observada, la muestra x1 hasta xn. ¿Sí? Ok, listo. Ese era el método de máxima, ese es el método de máxima verosimilitud. Entonces aquí observaciones, digamos, que son importantes, ¿no? Digamos, observaciones, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí, bueno, entonces, L de teta, recordemos pues que es esa productoria de igual 1 hasta n de las f de x y teta, ¿sí? Ok, entonces estos valorcitos son conocidos, son numeritos, ok. Sea teta gorro, ¿sí? El estimador de máxima verosimilitud de teta, ¿sí? Ok, es decir, el valor que maximiza, el valor de teta, que maximiza a L de teta, ¿sí? Ok, entonces es claro, si usted maximizó de esta función que depende de estos x y, ¿sí? De teta gorro, es, digamos, una función de esos valorcitos, x1 hasta xn. Listo. Ojo, aquí cuando este tetagorro, yo lo llamo así, cuando está evaluado en los valores observados, en la muestra observada, esta se llama que la diferencia, la sutileza en las palabras. Okay, esto se llama estimación de máxima verosimilitud. De máxima verosimilitud, ¿sí? Ojo, estimación de máxima verosimilitud del parámetro teta
del parámetro θ con la muestra observada, especificar muestra observada x1 hasta xn. Ok. Y aquí viene una cosa, porque como nosotros aquí vamos a después ver propiedades de estimadores, nosotros nos va a interesar para valores particulares, sino visto como para la variable aleatoria como tal. Entonces, y aquí hay un abuso de notación fuerte porque sigue siendo con el mismo θ gorro, ¿sí? Si evaluamos esa función ya no en los valores observados, sino en las variables aleatorias, ¿sí? Aquí esto es simplemente un número, ¿no? Porque estos son valorcitos, esto es una función, usted simplemente evalúa, esto es un número. Esto aquí es un número, ¿sí? Pero aquí, esto ya no es un número porque está evaluado en variables aleatorias, o sea, en esas variables aleatorias ya no son valores específicos y no las variables aleatorias, y como es una función de la muestra aleatoria, esto es un estadístico. Estadístico, ¿sí? Esto es un estadístico. Y este ya no se llama estimación porque no está sobre valores observados, ya valores numéricos, sino que ya lo hicimos como estimador. Estimador. ¿Cuándo se vuelve una estimación? Cuando usted reemplace la muestra aleatoria por valores específicos de esa muestra, por valores observados de esa muestra aleatoria. Entonces, estimador de máxima verosimilitud. Entonces aquí hay un abuso de notación. Mire que es el mismo tetagorro, pero tenemos que saber diferenciar, ¿sí? De acuerdo pues, al contexto cuando estemos hablando. Estimador de máxima verosimilitud de θ, ¿sí? Ok. Y también digamos, usamos digamos, la sigla, ¿sí? La sigla MLE, ok, estimador de máxima verosimilitud, también la vamos a usar, ok, para que eso pues no sea confuso, listo, ok, entonces ya hemos desarrollado dos métodos, ok, el método de máxima verosimilitud y el método de los momentos. Recordemos un poquito. El método de los momentos lo consideramos porque los momentos muestrales convergen en probabilidad de los momentos poblacionales. Entonces, digamos que una buena estimación de los parámetros sería cuando igualamos los momentos poblacionales a los momentos muestrales. ¿Listo? Y el método máximo de verosimilitud. El método máximo de verosimilitud es muy interesante, ¿cierto? ¿Cuál es la razón del método máximo de verosimilitud? Que esa función, que llamamos función de verosimilitud L de θ, la podemos ver como la probabilidad, dada una muestra observada, la probabilidad de obtener esa muestra, ¿sí? Esa probabilidad queda en términos de ese parámetro θ. Pero como esa fue la muestra que nosotros observamos, entonces hagamos la probabilidad de obtener esa muestra lo más grande posible. ¿Cómo se hace eso? Maximizando la función L de θ, ¿sí? Entonces, ¿qué valor de θ sería el más apropiado de acuerdo a esa muestra observada? El valor que maximiza la probabilidad de obtener la muestra, ¿sí? Entonces, maximizamos L de θ. Listo, ese era el método de máxima verosimilitud. Profe, una pregunta. Cuéntame. Entonces, pues yo veo que, por ejemplo, con el método de los momentos, nosotros podemos considerar una FDP que depende de varios parámetros, ¿cierto? Lo que noto en el de máxima verosimilitud es que estamos considerando un solo parámetro. Digamos No, también se puede con varios parámetros. Eso. Y ahí es donde va mi pregunta. ¿Qué tan viable es, digámoslo así, con varios parámetros? Porque yo pienso, pues, digamos que la función de verosimilitud quedaría como una función ya en varias variables, ¿cierto? Exacto. Entonces, maximizar se vuelve como bastante tedioso. Entonces, ¿qué tan viable es ese método en ese caso? ¿O sigue siendo bastante útil? Sigue siendo bastante útil y de hecho es el más utilizado. O sea, vamos a ver, de aquí en adelante en cursos posteriores ustedes van a ver que el estimador de máxima verosimilitud es un estimador ideal. ¿Por qué? En particular, el estimador de máxima verosimilitud tiene propiedades muy buenas, que es las que vamos a estudiar después, cuando nosotros veamos, digamos, que queramos comparar estimadores. ¿Cuál es el mejor estimador? Entonces nos van a interesar ciertas características de esos estimadores y por lo regular el estimador de máxima verosimilitud en casi todos los casos la satisface. Entonces ese método es demasiado
demasiado bueno. Y lo que usted dice es verdad, cuando tenemos varios parámetros, la función a optimizar es una función en varias variables, ¿cierto? Si teta no es un solo parámetro, sino que digamos es un vector de parámetros, entonces aquí sería una función en varias variables, pero también nosotros conocemos métodos para maximizar funciones de varias variables, ¿sí? Vamos a ver aquí algunos ejemplitos, ¿cierto? Vamos a empezar con casos más sencillitos y nos vamos complicando un poquito las cosas, ¿sí? Pero es bien interesante y a veces es muy complicado maximizar la función de verosimilitud. O sea, no es siempre sencillo, a veces hay que recurrir a métodos numéricos para maximizarla. ¿Listo? Pero bueno, vamos a comenzar aquí a retomar, digamos, ejemplos de máxima verosimilitud. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos. Vamos a considerar un primer ejemplo, que creo que lo habíamos hecho en la última clase, pero repitamos ahí como por recordar el procedimiento, ¿cierto? Entonces, considere una muestra aleatoria. Vamos a ponerla aquí eh, x1 hasta xn, muestra aleatoria de una Poisson, de una distribución Poisson de parámetro teta. Listo. Entonces aquí encuentra o determine, ¿cierto? Encuentre el MLE, el MLE de teta. ¿Sí? Ok, aquí cuando digo encuentre, está asumiendo pues de entrada que existe, que eso es otro de los problemas que podemos encontrar. Puede que, recuerden, que todo eso es un problema de cálculo, ¿cierto? El método máxima de magnitud es maximizar una función L de teta, ¿sí? ¿Cuál es el valor de teta que hace máxima esa función? Entonces, podría no ser único el valor, o sea, usted podría tener varios valores donde se alcanza el máximo de la función, ¿sí? Porque recuerden que finalmente, o sea, aquí el problema es totalmente cálculo, ¿no? Digamos, aquí tiene todos los valores posibles para teta y aquí en el eje Y usted tiene la función L de teta, ¿sí? Y usted podría tener una función demasiado rara, usted podría tener una función así, una cosa así bien rara, ¿ok? ¿Dónde se alcanzó el máximo? Se alcanzó aquí, podría ser, ¿sí? Y aquí también podría ser. Entonces, en ese sentido, no necesariamente es único, ¿sí? Aquí es máxima y aquí también hay un punto de máximo. O podría ser una función muy rara donde, digamos, no exista el máximo, ¿sí? Que no exista un máximo. ¿Ok? Bueno, después vamos a considerar así varias cositas. ¿Ok? Por ahora vamos a hacer ejemplos sencillos y después vamos complicando el asunto. ¿Ok? Vamos complicando el asunto. Listo. Pero de aquí en adelante, o sea, la clase de inferencia casi que termina en la definición del método de máxima verosimilitud y acá para allá son netamente ejercicios de cálculo. Listo. Ok, entonces vamos, para una muestra de una Poisson, vamos a encontrar el estimador de máxima verosimilitud de teta. Listo. Aquí recordemos, ¿cierto? Recordemos que si X se distribuye Poisson de parámetro teta, entonces la densidad es de la forma E a la menos teta por teta a la X sobre X factorial, ¿sí? Entonces recordemos eso. Ok. Entonces, bueno, entonces vamos a solucionar el ejercicio. Entonces, solución. Ok. Entonces, calculemos la función de verosimilitud. Entonces, la función de verosimilitud L de teta, ¿sí? Recordemos, bueno, entonces, antes de eso, sea x1 hasta xn, una muestra observada. Una muestra observada. ¿Sí? Entonces, ¿quién es L de teta? L de teta, la función de verosimilitud. Entonces va a ser esa productoria de igual 1 hasta n, la función f, van x y teta. ¿Sí? Y si hacemos la cuenta, de acuerdo a esto, nos va a quedar e a la menos n por teta a la sumatoria de los xy. ¿Ok? Sobre
la productoria de los xy factorial. Listo. Esta sumatoria obviamente va desde 1 hasta n y lo mismo que la productoria, ¿sí? Pero como esas sumatorias de esas productorias siempre van desde 1 hasta n, para facilitar un poco la escritura, no voy a estar a toda hora escribiendo que va desde 1 hasta n, ¿sí? Sino que vamos a asumir de entrada pues que ya sabemos que iba desde 1 hasta n. Listo, para no estar cargando esa notación. Listo. Entonces, claro, maximicemos. ¿Qué hay que hacer ahora? Maximizar L de teta. Listo, maximizar L de teta. Ok, entonces, como esta función aquí es un poco fea, ¿cierto? Equivale también a maximizar. Una forma para no maximizar esta expresión fea es entonces no maximice L de teta, sino que maximice el logaritmo de L de teta. ¿Sí? Es equivalente. ¿Por qué? Porque el logaritmo es una función creciente, ¿cierto? Entonces, si usted encuentra el máximo del logaritmo natural de L de teta, el valor donde se hace máximo el logaritmo natural de L de teta va a ser para el mismo valor de teta que hace máximo la función L de teta. ¿Sí? Eso porque la función logaritmo natural es una función creciente. ¿Sí? Entonces, muchas veces es más eficiente, en muchos casos, maximizar el logaritmo, ¿sí? Porque casi todas las densidades que nosotros utilizamos tienen esa forma con exponenciales y así, entonces es mucho más fácil maximizar el logaritmo. Entonces, calculemos primero quién es ese logaritmo, como se facilita la expresión. Logaritmo natural de L de teta es, si sacamos logaritmo aquí por propiedades de logaritmo, entonces logaritmo, recordando pues que el logaritmo es un producto, es la suma de los logaritmos, y el logaritmo de una división, entonces sería el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Propiedades de logaritmos. Entonces, si yo saco logaritmo acá, me queda menos n de teta, ¿sí? Sacándole el logaritmo a esto, más, entonces sería el logaritmo de esto, el exponente baja, me quedaría entonces la sumatoria de los xy multiplicado por el logaritmo de teta, ¿sí? Ahora sí. Menos, ¿sí? Logaritmo de esto. Entonces me daría menos el logaritmo de la productoria de los xy factorial. Listo. Ok. Entonces, ¿cómo maximizamos? Recordemos aquí que teta, ¿sí? Teta, el espacio paramétrico es el intervalo abierto 0 infinito. ¿Sí? Puede asumir cualquier valor ahí. Ok. Teta está entre ese intervalo. Entonces, podemos usar herramientas del cálculo para maximizar esta función. Entonces, una forma es, encontremos los puntos críticos, ¿cierto? Recordando un poquito de cálculo, punto de frontera no tiene, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si los puntos estacionarios, ¿ok? Entonces la derivada con respecto a teta del logaritmo natural de L de teta. Entonces si yo derivo esto con respecto a teta, me queda simplemente derivada con respecto a teta, me queda simplemente menos n aquí, más sumatoria de los xy, si esto es un numerito, entonces derivo logaritmo natural de teta, entonces el numerito queda, ¿cierto? Sumatoria de los xy, la derivada del logaritmo natural de teta sería 1 sobre teta, ¿sí? Y si derivo con respecto a teta esto, o sea, esto no depende de teta, entonces una constante, la derivada con respecto a teta sería 0. Entonces esta me quedó, esta es la primera derivada. Ok. Primera derivada. Ok. Entonces, para encontrar el punto crítico, ¿sí? Para ver dónde puedo encontrar los máximos y los mínimos, entonces hago igual a la derivada a 0, ¿cierto? Entonces, igualando a 0, ¿qué obtengo? Si yo derivo logaritmo natural de L de teta igual a 0, ¿sí? Estaría diciendo que menos n más la sumatoria de los xy sobre teta sea igual a 0. Quiere decir que teta, ¿sí? Despejando sería la sumatoria de los xy sobre n, ¿sí? O sea, ¿quién es este? X bar.
Listo. Teta es X barra. Ok. X barra. Listo. Ok. Entonces, recordemos cosas de cálculo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos simplemente a recordar. Teta igual a X barra es un punto crítico. Es punto crítico. Punto crítico de la función de verosimilitud. Listo. ¿Cómo sé si es un punto donde ocurre un máximo o un mínimo? Entonces, criterio de la segunda, podemos usar el criterio de la segunda derivada. ¿Quién sería entonces la segunda derivada con respecto a teta del logaritmo natural de L de teta? Aquí está la primera derivada. Aquí arriba está la primera derivada. Mirenla aquí. Listo. ¿Quién entonces sería la segunda derivada? Derivada de menos n con respecto a teta de 0. Y la derivada de esto con respecto a teta me queda menos, ¿sí? Menos la sumatoria de los xy sobre teta al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si el punto crítico es un punto donde ocurre un máximo o un mínimo? Bueno, entonces evalúo esa segunda derivada cuando teta es el valor x barra, ese punto crítico. Opa. Me quedaría entonces menos la sumatoria de los xy sobre x barra al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que, claro, los xy son numeritos, ¿cierto? Estos numeritos que dijimos aquí de la muestra observada, pero son de una variable Poisson. Entonces, ¿qué valores toma la variable xy? Son valores 0, 1, 2, ¿cierto? Ok. O sea que con este menos de adelante, esto me va a quedar todo, que esto es negativo, ¿sí? O sea que de acuerdo al criterio de la segunda derivada, ¿cierto? Por lo tanto, teta igual x barra, vamos a poner así, por lo tanto en teta igual a x barra, ¿ok? Ocurre el máximo de L de teta. Listo, de L de teta. Por lo tanto, ¿sí? Voy a llamar aquí teta gorro, x barra, ¿sí? Es el estimador de máxima verosimilitud, es el MLE de teta. Listo. Este es el estimador de máxima verosimilitud para una distribución Poisson. Listo. Profe, Hola, cuéntame. ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros cuando nosotros hallamos los posibles valores pues de teta, pues encontramos varios valores y puede que haya más de un máximo? Listo, entonces todos ellos, ¿cierto? Bueno, recuerda que pues como herramienta de cálculo acá, ¿cierto? Uno que hubiera podido encontrar que al igualar a cero, ¿cierto? La primera derivada nos dé diferentes valores de teta, ¿cierto? Entonces, todos son puntos críticos, son puntos estacionarios, donde pueden ocurrir máximos o mínimos locales, ¿no? La idea del método máximo de verosimilitud es encontrar el valor del máximo de la función L de teta. Entonces, usted puede mirar entre todos los puntos críticos que encontró cuál es el valor que realmente es el máximo de la función. Listo. Ahí puede encontrar cuál es el máximo. Ahora, podría ser que ese valor no sea único, ¿sí? En ese caso, usted diría, este valor y este valor, ambos, cualquiera de los dos, serían estimadores de máxima verosimilitud, ¿sí? Si encuentra varios. Listo. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno. Entonces, también podrían, aquí hay un resultado importante, no sé si lo alcanzamos a ver la clase anterior, un teorema, que era la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud. Se llama propiedad de invarianza. De invarianza.
Bueno, antes de hablar del teorema, yo recuerdo que les dejé como ejercicio, sí, había como un ejercicio de encontrar el MME, el estimador de máxima del método de los momentos de teta. ¿Sí se acuerdan? No sé si lo hicieron, bueno, o de pronto aprovecharon más la semana para descansar, no importa. En el método de los momentos, creo que el estimador del método de los momentos también coincide con X bar. Es un ejemplo donde el estimador de máxima verosimilitud coincide con el estimador del método de los momentos, pero eso no necesariamente ocurre. Podrían ser estimadores diferentes. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ok. Bueno, entonces por ahora quiero primero hablar de ese resultado de propiedad de invarianza, porque recuerda que uno a veces no quiere estimar el parámetro, sino una función del parámetro. Listo. Entonces, vamos a decir aquí, si teta gorro es el MLE, de teta, ¿sí? Y, vamos a poner así, y tau teta es una función de teta, ¿sí? Entonces, el estimador de máxima verosimilitud, el ML, estimador de máxima verosimilitud de tau de teta, va a ser la misma función tau evaluada en teta gorro. Listo. Ok. Bueno. Entonces, en realidad, pues, si uno quisiera probar esto, es más como reparametrizar la densidad. O sea, en vez de considerar a teta como parámetro, usted reparametriza y en vez de considerar a teta como el parámetro, la considera como tau de teta. Nosotros hicimos un ejemplo así la clase antepasada, pero era con el método de los momentos. La esencia de la prueba acá es básicamente la misma. Entonces voy a evitar hacer la prueba de esto. Okay. Okay. Me interesa más la aplicación. Okay. Y que sepan eso. Si teta gorro es el estimador de máxima verosimilitud de teta, entonces el estimador de máxima verosimilitud de una función de teta, digamos tau de teta, va a ser tau de teta gorro. ¿Sí? O sea, la función evaluada en el estimador de máxima verosimilitud. Listo. Entonces, ejemplo. ¿Sí? Digamos, en el caso del ejemplo anterior. ¿Sí? Para el ejemplo anterior. ¿Sí? Recuerden, el ejemplo anterior es el de esa oaso de parámetro teta. ¿Sí? Encuentre el MLE, el estimador de máxima verosimilitud. Digamos, se quiere estimar la probabilidad, vamos a llamarla así, la probabilidad de que la variable Poisson sea cero. O sea, recuerden que de acuerdo a la densidad, esto es E a la menos teta. ¿Sí? Usted quiere estimar E a la menos teta. Listo. Ok, usted quiere estimar eso. El ML, entonces, solución, ¿no? Entonces, miren, ¿qué queremos? Quiero encontrar bueno, entonces, sabemos que el MLE, el estimador de máxima verosimilitud de teta, es X bar. Acá lo hicimos en el ejemplo, ¿cierto? Es X bar. Listo, es el ML de teta. Ok, listo. Entonces, por lo tanto, del teorema, el MLE vamos a poner aquí, de la función tau de teta, llamémosla E a la menos teta, que es justamente esa probabilidad que nos están preguntando, ¿sí? El estimador de máxima verosimilitud de esta función de E a la menos teta va a ser
es una función tau evaluada en teta gorro, ¿sí? O sea, E a la menos X barra. Listo. Ese es el estimador de máxima verosimilitud. Ok. Uno hubiera podido verificar eso reparametrizando la función. En vez de colocar como parámetro teta, colocar de parámetro E a la menos teta. Okay. Y llegaría a lo mismo. Okay. Pero vamos a usar el teorema. Okay. El teorema, propiedad de invarianza. Si teta gorro es el ML de teta, entonces el ML de una función de teta va a ser la función evaluada en el ML de teta. Ok. Muy bien. Bueno, entonces ahí un ejemplo muy sencillo que era con esa distribución Poisson, hasta ahí, donde era fácil pues maximizar, ¿ok? Vamos a hacer ahora un ejemplo donde no es tan simple la maximización de la función, ¿ok? Ejemplo. Listo, entonces considere una muestra aleatoria de una distribución exponencial de dos parámetros. Que vamos a decir que las xy se distribuyen exponencial de parámetros 1 y eta. Listo. O sea, ya conoce un parámetro, sabe que uno es 1 y el otro es la letra eta. Ok, encuentre el MLE de eta. Listo. Aquí vamos a recordar cositas primero, ¿cierto? Entonces vamos a recordar. Decimos que una variable se distribuye exponencial de parámetros teta y eta. Ok. Si su f de p es, vamos a llamarla, ponerla aquí, f de x, que depende pues, de los parámetros teta y eta, es 1 sobre teta por e a la menos x menos eta sobre teta, siempre y cuando x sea mayor o igual que eta. Okay. Listo. Esa es la función de densidad de probabilidad. Okay. Dicho de otra manera, porque, o sea, esto en realidad, esto sería, cuando decimos esto es así, ¿cierto? Y 0 en otro caso, o sea, para los x menores que eta. Sí, sino que uno básicamente, por lo regular, solamente le dicen la densidad en su soporte. Ya uno entiende que por fuera de ahí es 0, ¿no? Listo. Entonces, eso va a ser importante para nosotros. Ok. Recuerden que a nosotros nos dieron una exponencial de parámetros 1 y eta. Listo. Entonces vamos a ahora sí a hacer la solución del ejercicio. Ok, entonces, ¿quién es la función de verosimilitud? Entonces, la función de verosimilitud depende solamente del parámetro eta, porque el otro ya lo conocemos, del parámetro eta, y va a ser entonces la productoria de igual 1 hasta n, ¿sí? De esa densidad, f de xy, que está evaluada parámetros 1 eta, ¿sí? Entonces, ¿quién nos va a quedar esta densidad? Okay. Esto va a ser igual a quién. Va a escribir aquí, el primer caso sería la productoria de igual 1 hasta n de E, ¿sí?
Acuérdate que teta es 1, ¿sí? Entonces me queda de a la menos xi menos eta. Listo. Esa es siempre y cuando, esto es verdad, siempre y cuando todos los xi, ¿cierto? Los xi sean mayores o iguales que eta. Listo. Porque si no, si los xi no fueran mayores o iguales que eta, entonces la densidad daría 0 para ellos. ¿Sí? Ok, en otra parte. En otra parte. Ok. Esto xi mayor o igual que eta para todo i, ¿no? Para todo i. Listo. Ok. Esto tiene que ser para todo i. Ok. Entonces, esta es la función que nosotros tenemos que maximizar. Esto es una función que depende solo de eta. Ok, recuerden que los xi son numeritos. Listo. Entonces, para maximizarla, vamos a simplificar un poquito esto. Esto es igual, yo podría escribir esto simplemente como, bueno, vamos a la productoria de igual 1 hasta n de e a la menos xi menos z, ¿sí? Por la función indicadora que me dice que xi sea mayor o igual que eta. Listo. Por la función indicadora de que xi sea mayor o igual que eta. Sí, recuerden pues qué significa la función indicadora. Que, o sea, ponerla aquí. ¿Todos han trabajado con funciones indicadoras o no? Recordar. Ok, entonces les voy a especificar qué es la función indicadora. La 1, sí, se llama 1, o muchas veces dicen i, ¿cierto? Xi es mayor o igual que eta. Esto es 1 si xi es mayor o igual que eta, ¿sí? Y es 0 si xi fuera menor que eta, ¿sí? Entonces una forma de decir, claro, comprimo estas dos líneas, ¿cierto? Estas dos líneas en una sola, ¿ok? Porque es esto si todas las xi son mayores o iguales que eta, ¿ok? O va a ser 0 si alguna no cumple esa condición. Entonces la puedo resumir así. Entonces va a ser A, va a ser la productora igual 1 hasta n de a la menos x y menos z por la función indicadora. ¿Ok? Por la función indicadora. Listo. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces miren, bueno, vamos a simplificar esto un poquito más. Aquí con mucho detalle porque sé que muchos no han visto lo de la función indicadora, entonces vamos a hacer aquí con pasos, ¿cierto? Aquí me queda igual. Como esto es una productoria, la misma base, este E, me queda simplemente E, ¿sí? A la sumatoria de estas cosas, a la menos la sumatoria de igual 1 hasta n de xi menos z, ¿ok? Y eso también se está multiplicando, entonces sería por la indicadora de que x1 sea mayor o igual que eta, y esto está multiplicado así por la indicadora de que xn sea mayor o igual que eta. ¿Listo? Entonces esto es igual. Vamos a simplificar esto. A esta sumatoria es lo mismo que tener e a la... Ahora la suma, ¿no? Entonces me va a quedar n que multiplica a eta menos x barra. ¿Sí? Si ustedes abren esta sumita, le reparten la suma acá, menos la sumatoria de los xy menos n veces eta. ¿Listo? Con este menos de afuera me quedaría n eta y la sumatoria de los xy yo la puedo ver como n por x barra. Me queda exactamente esto. ¿Listo? Y esto lo voy a dejar quietico. Indicadora
de que x1 sea mayor o igual que eta por indicadora de que xn sea mayor o igual que eta. Profe, ¿me Listo. puede repetir el paso anterior y a este, pues cómo llegamos a que se va la sumatoria, por favor? Este de acá, porque Sí, usted, esta del productora, penúltimo al último. de acá a acá, este último paso. Sí, o sea, ¿O ¿por qué cuál? la sumatoria se fue y se convirtió en n por Ok. ese... Vamos a hacerla por aquí a un ladito bien pequeñita, ¿cierto? La sumatoria de los xy menos z, yo puedo repartir la sumatoria, esto es sumatoria de los xy, ¿sí? Menos sumatoria de eta, ¿ok? Entonces la sumatoria de los xy es lo mismo que tener n por x barra, ¿sí? Porque acuérdate que x barra es la sumatoria de los xy sobre n, entonces si yo multiplico n por x barra me queda la sumatoria de los xy, menos sumar n veces eta, simplemente me queda n por eta. Listo. ¿Sabe que esto es quién? Saco factor común n. De hecho, bueno, aquí sí, voy a sacar factor común. Voy a poner así, menos n. Y me quedaría entonces eta más, menos, perdón, menos x barra. Sí, ahí es como la explicación de ese pasito. Sí, sí se entendió. Con este menos me queda Sí, sí, profe, más. gracias. Ahí ya lo vi claro. Listo. Listo. Pero ojo que ese no es el paso crucial. El paso crucial que quiero que entiendan todos es este. Miren, cuando yo digo, voy a poner aquí en azulito, ¿cierto? Si yo estoy diciendo que x1 sea mayor o igual que eta, aquí que bien claro. Y que todos, que xn sea mayor o igual que eta, listo. Esto es lo mismo. Este conjunto es exactamente el mismo conjunto de que yo diga, vea, para que todos sean mayor o iguales que eta, lo único que yo tengo que garantizar es que, recuerden los estadísticos de orden, que el primero de ellos, el más pequeñito de todos, sea mayor o igual que eta. ¿Sí? Esto es fundamental. Estas dos cosas son iguales, ¿no? Decir que x1 es mayor o igual que eta, que xn es mayor o igual que eta, que todos son mayores o iguales que eta, es lo mismo que decir, el más pequeñito de todos ellos es mayor o igual que eta. Porque si el más pequeñito de todo es mayor o igual que eta, pues todos los otros tienen que ser mayor o igual que eta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y eso me ayuda un montón a simplificar, es porque esto me va a quedar, esto va a ser entonces, esta parte va a ser E que multiplica, perdón, elevado a la N que multiplica eta menos X barra por la función indicadora de que el primero el más pequeñito de todos ellos sea mayor o igual que eta. Listo. Miren qué bonito. Llegué a esa expresión. ¿Quién es la función de verosimilitud aquí? ¿Llegamos a qué? Por lo tanto, si la función de verosimilitud, que depende de eta, no es más que la función e, la función exponencial elevada a la n por eta menos x barra, ¿sí? Por la función indicadora de que x1 sea mayor o igual que eta. O es más, para que ahorita lo hagan más fácil, x1 ser mayor o igual que eta, lo mismo que decir eta menor o igual que x1. X1 siendo pues el estadístico de orden, ¿no? O sea, x1, recuerden aquí que x1 es el mínimo de x1 hasta
xn. Listo. Entonces, miren, esta es la función de verosimilitud. Esta es la función que yo tengo que maximizar. Esta es la función que yo tengo que maximizar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo maximizamos esa función? Es donde viene digamos, la tarea, ¿cierto? Ya es una tarea de maximizar la función. Ok, vamos a maximizar esa función. Vamos a maximizar esa función. Entonces, veámoslo gráficamente. ¿Cómo es esa función? Vamos a mirar cómo es esa función. La función L de eta. Vamos a graficarla. Que es la función exponencial básicamente, ¿cierto? Verla aquí así. Ok. Voy a poner aquí. Entonces, aquí en el eje X voy a colocar los valores de eta. Ok. Aquí en el eje Y pues voy a graficar la función L de eta. Listo. Entonces, la función exponencial, que todo, pero ojo, va a ser la función exponencial e a la menos n por eta menos x barra, ¿cierto? A que va básicamente la gráfica de la función e a la x, ¿cierto? E a la eta. Sí, e a la eta simplemente está multiplicado por una constante aquí afuera y le están restando. Eso es una traslación de la función exponencial. Listo. Pero lo importante es que esto está multiplicado por la indicadora. Va a ser siempre la función exponencial, siempre y cuando eta sea menor o igual que el primer estadístico de orden. Entonces, si nosotros consideramos por acá, si por acá está, digamos que por acá está x1, el más pequeñito. Si eta es más grande que ese x1, la función ahí va a ser, a ver cómo vamos a tratar de graficarla. De ahí para allá va a ser 0. La función de ahí para adelante va a ser 0. Ok, listo. De ahí en adelante. Hay una... Esto aquí es abierto, ¿no? Ok, abierto, no toma ese valor. Listo. Opa. Ok, me disculpan la gráfica. Ok, aquí voy a escribir bien el numerito. El numerito es el valor más pequeñito de los n valores que tenemos. Y la función L de eta, si uno grafica esa función, es una función que viene por acá, es una función que viene creciendo, ¿cierto? Que viene creciendo. Vamos hasta aquí. ¿Sí? Aquí en este valor sería, esta es una función discontinua, ¿cierto? Que viene aquí creciendo hasta este valor y aquí empieza a ser 0. Entonces, ¿para qué valor de teta es máximo? ¿Para qué valor de teta? Entonces, observe de la gráfica de la función, de la gráfica de L de eta, que el máximo ocurre cuando eta es ¿quién? En este valorcito, en x1. O sea, el valor más grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluyo yo ahí? Por lo tanto, el MLE de eta es, esta gorra va a ser el primer estadístico de orden. Listo. Entonces miren que aquí fue mucho más complicado, ¿no? Mire que sacar la función de verosimilitud aquí no fue un procedimiento tan trivial como antes, ¿sí? Teníamos la función de verosimilitud y nos tocaba maximizar esta función que depende de eta, todos los otros son números conocidos, la función que depende de eta, ¿cuál es el valor más grande de esta función? Entonces mire que aquí, o sea, como era una función discontinua y tal, aquí ya no nos servía ni derivar, ni igualar a 0, ni nada, ¿cierto? Que inclusive esa función aquí no es diferenciable. Ok. No es diferencial justo en el punto x1. Entonces de aquí ya nos toca hacer otro análisis.
¿okay? Un análisis más matemático del asunto, ver cuál es la función. Aquí graficamos la función y vimos, mire, el máximo ocurre justamente en este valorcito, ¿ok? En X1, el valor más pequeño de la muestra. ¿Ok? Entonces, ¿qué determinamos para el estimador de máxima verosimilitud de eta? Que es el primer estadístico de orden. ¿Ok? Primer estadístico de orden. ¿Ok? Primer estadístico de orden. Primer estadístico de orden. De orden. Y si ustedes repasaron un poquito en Semana Santa, voy a poner aquí una observación. ¿Sí? En una clase anterior, no sé, en una clase anterior, vimos que el estimador del método de los momentos, que el MME, método de los momentos, de eta, es, voy a llamar aquí, poner el tamaño, era x barra menos 1. X barra menos 1. Entonces miren, el MLE de eta nos dio el primer estadístico de orden. Y en cambio el MME de eta nos dio la media muestral menos 1. Listo. Ok. Entonces vea que aquí un ejemplo donde el estimador de máxima verosimilitud no coincide con el estimador del método de los momentos. Ok. ¿Y cómo sabemos cuál es mejor? Ok, entonces esas son las propiedades que vamos a entrar a evaluar. ¿Cuál de los dos será mejor estimador? De hecho, recordemos este ejemplito. No sé si hoy alcancemos a determinar, a hablar un poquito de cuál de los dos puede ser mejor, ¿sí? Pero vamos a mirar cualidades de esos estimadores. Nosotros vamos a mirar qué tanta varianza tienen los estimadores, un criterio que llama si son insesgados o no, ¿sí? Entonces después los vamos a comparar. Por ahora solamente estamos sabiendo calcular estimadores. Por el método de máxima verosimilitud, que pues, de acuerdo a la idea, ¿cierto? Es un estimador razonable del parámetro, ¿sí? Porque este estimador maximiza la probabilidad de haber obtenido la muestra con el que se calculó, ¿sí? Y el estimador del método de los momentos también era razonable porque, claro, es que los momentos muestrales convergen a los momentos poblacionales, pero estamos encontrando dos estimadores diferentes. Uno para un mismo parámetro puede tener diferentes estimadores. La pregunta ahí que me acaban de hacer es ¿cuál de los dos es mejor? Eso vamos a mirar después porque va a ser mejor respecto a qué, ¿cierto? Cuando usted compara dos cosas, usted puede decir, o sea, depende de las características que quiera medir, ¿sí? Digamos, una muchacha está buscando novio, entonces dice, tiene dos candidatos, listo. Entonces ella, de acuerdo a las características, no, es que yo quiero un novio alto, entonces, digamos, de los dos candidatos, uno es más alto que el otro, listo. Y bueno, pero si ella dice también otra característica que yo quiero es que sea un tipo muy inteligente, listo. Entonces no necesariamente el más alto es el más inteligente, ok. Entonces, claro, va a ser, si lo busca por inteligencia, puede que el candidato, de entre los dos candidatos que tiene, sea mejor el candidato A. Y si lo busca por altura, puede que el mejor candidato sea el candidato B, ¿sí? Entonces ya, eso de que cuál de los dos estimadores es mejor, depende de las características que uno esté buscando. ¿Listo? Y esas características las vamos a ver, digamos, en esta o en la próxima clase, ¿cierto? En la próxima clase yo no creo que ya alcancemos, pero antes vamos a ver propiedades que queremos de los estimadores y ahí con esas propiedades evaluamos quiénes las cumple o no. Y ya con eso tomamos una decisión para dejar un estimador o el otro. Listo. A veces no es difícil, a veces no es fácil escoger, porque uno dice, este estimador es muy bueno porque cumple esto, pero no cumple tal cosa. En cambio, este sí la cumple, pero
pero no cumple lo otro. Entonces, a veces uno termina de acuerdo a las opciones que usted ve, ok, usted dice, digamos, en el mismo ejemplo de la muchacha que estaba buscando novio, entonces uno dice, digamos, este no es tan alto, pero es muy inteligente, entonces quedémonos con este. Pues, digamos, ahí primó la inteligencia sobre la altura, ¿sí? Cosas de ese tipo. Ok. Bueno, después discutimos eso. Por ahora aprendemos a calcular los estimadores, ¿sí? Saber desarrollar el método de los momentos y saber desarrollar el método de máxima verosimilitud. ¿Listo? Y después lo hacemos las comparaciones. Ok. Listo. O que en este ejemplo que acabamos de dar, este ejemplo, tenemos que el estimador de máxima verosimilitud es diferente del método de los momentos, del estimador del método de los momentos. Ok. Listo. Bueno. Ahora vamos a hacer otro ejemplito muy interesante, que ya no sea un solo parámetro, que tengamos varios parámetros. Entonces, ¿cómo hacemos? Ok. Entonces, considere una muestra aleatoria de una distribución normal con medida mu y varianza sigma cuadrado. Listo. Encuentre los estimadores de máxima verosimilitud, los MLE, estimadores de máxima verosimilitud de mu y sigma cuadrado. Listo. Aquí ya tenemos dos parámetros. ¿Listo? Entonces lo que me decían ahorita, bueno, entonces la función de verosimilitud va a ser una función en varias variables. Sí, va a tener dos variables. Sí, mu y sigma cuadrado. Listo. Ok. Entonces, para no cargar con ese sigma cuadrado, va a utilizar teta siendo sigma cuadrado, para no cargar con ese cuadrado. Listo. Ok. Encuentra el estimador de máxima verosimilitud de mu y de teta. Listo. Entonces vamos a solucionar. Vamos a solucionar esto. Ok. Entonces lo primero, ¿sí? Recordar que si una variable, vamos aquí a recordar si X se distribuye normal con medida mu y varianza teta, vamos a llamarla teta. Entonces la función de densidad, ¿sí? Entonces, la función de densidad, que depende de esos dos parámetros, es 1 sobre la raíz de 2pi por teta por exponencial de menos la sumatoria de los xy menos mu al cuadrado sobre 2 teta. O sea, la densidad, ¿cierto? Donde mu es un valor que vive, el espacio paramétrico es entre menos infinito e infinito, y teta es un valor entre 0 e infinito, que es la varianza, ¿sí? Listo. Profe, una pregunta. Ahí Hola. en la FDP, pues, ¿por qué aparece sumatoria de xy menos mu cuadrado? ¿Eso qué? No es Uy, simplemente no. xy menos mu No, no, cuadrado. no, no. Sí, sí, no, espera. Muchas X menos gracias mu por... cuadrado. Sí, x menos mu al cuadrado. Ya me Ah, estaba ok, adelantando a listo. la función de verosimilitud de x menos mu al cuadrado. Muchas gracias. De hecho, Pero, me alegra mucho cuando me corrigen aquí algún error porque me doy cuenta que no estoy hablando solo. A veces estas clases virtuales cree uno que se está enloqueciendo, que le estás hablando al computador. Entonces me gusta mucho cuando me interrumpen y me dicen ese tipo de cosas. Perfecto, excelente, excelente. Muchas gracias por la corrección. Listo, entonces continuemos ahora sí con el ejercicio. Listo, entonces, ya sé que está la densidad. Entonces, ¿quién es la función de verosimilitud? Función de verosimilitud, se llama aquí con la función de verosimilitud, entonces va a ser L de mu y teta
Y tengo dos parámetros. Va a ser entonces, claro, tengo que hacer la productoria de igual 1 hasta n de f de x y evaluado en mu y teta. ¿Sí? Listo. Ok. Bueno, aquí de pronto no lo dije, ¿cierto? Aquí vamos a decirlo aquí pequeñito, sea x1 hasta xn, una muestra observada, una muestra observada de, pues, de esa población normal mu teta. ¿Sí? Entonces la función de verosimilitud, ok, esto, función de verosimilitud, función de verosimilitud. Ok, esta es la función de verosimilitud, entonces sería esta, ok, L, mu teta, que es esta productoria, y ahí sí como me queda, aprovechando pues que ya tengo aquí y haciendo un poquito de cuentas para no tener que escribir tanto, si yo hago esa productoria me queda 2pi por teta a la menos n medios, ¿sí? Acuérdate que estaría multiplicando esto n veces, 1 sobre raíz de 2pi teta, ¿cierto? Entonces, 2, raíz de 2pi teta es lo mismo que tener 2pi teta a la 1 medio, cuando está en el denominador, entonces sería 2pi teta a la menos 1 medio, n veces, entonces me queda a la n, me queda así, ¿cierto? Por exponencial, entonces la exponencial sigue, exponencial, la misma base, ¿cierto? Exponencial, se sumarían los exponentes, entonces me quedaría arriba la sumatoria. No voy a cargar con esa notación de los índices, ¿cierto? Entonces voy a coger la sumatoria, ¿ok? De x y menos mu, ¿ok? Al cuadrado sobre 2 teta. Ya sabemos que esta sumatoria va desde igual 1 hasta n, ¿ok? Listo. Pero que esto me quedó un poco desproporcionado. Entonces un menos, ¿sí? Sobre 2 teta. Esa es la densidad. Ok, listo. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos. Básicamente es aquí, simplemente me toca maximizar esta función. Maximizar esta función que depende del parámetro de dos variables, de mu y de teta. Listo. Entonces vamos a maximizar esa función. La tarea es maximizar esa función. Entonces mire que por ahora nos podemos olvidar un poco de la parte estadística, se vuelve un ejercicio de cálculo. Tengo una función que va de R2 en R, ¿sí? Tiene dos variables, mu y teta, ¿sí? Entonces, ¿cómo maximizo esa función? Entonces, bueno, calculamos el gradiente y lo igualamos a cero, también el mismo procedimiento, pero en varias variables. Entonces, gradiente igualamos a cero, encontramos los puntos críticos y con esos puntos críticos después utilizamos lo que sería el equivalente del criterio de la segunda derivada, sería entre la matriz hessiana, vemos si es definida negativa y si es definida negativa en los puntos, en el punto crítico que encontremos, entonces van a ser un punto de máximo de la función L de mu teta. Listo. Entonces vamos a tratar entonces de hacer la maximización de esa función. Listo. Entonces, como dijimos anteriormente, ¿sí? Es como más práctico, ¿cierto? Maximicemos el logaritmo natural de L de mu teta, ¿sí? Que es equivalente. Okay. Okay. Es equivalente a maximizar el L de mu. Maximizar L de mu teta. ¿Sí? Entonces vamos a maximizar el logaritmo natural. Entonces calculemos primero el logaritmo natural. ¿Quién sería el logaritmo natural de L de mu teta? Calculemos el logaritmo. ¿Cómo me quedaría?
logaritmo de este producto, queda la suma de los logaritmos, logaritmo de 2pi teta a la menos n medios, entonces me queda simplemente menos n medios por el logaritmo natural de 2pi teta, ¿sí? Que de hecho, como a mí me interesa es como en los parámetros, este yo lo puedo partir, me queda el logaritmo natural de 2pi, ¿sí? Este logaritmo de 2pi teta tenemos que tener logaritmo de 2pi más logaritmo de teta. Con ese n medios que está multiplicando, entonces me queda menos n medios, logaritmo de teta, listo. Más el logaritmo de esta exponencial. Entonces más logaritmo de esta exponencial se va a la exponencial. Me quedaría más lo que tengo aquí adentro. O sea que me queda menos la sumatoria de los xy menos mu al cuadrado sobre 2 teta. Entonces es el logaritmo. Listo. Entonces vamos a encontrar los puntos críticos. Entonces me toca derivar con respecto a mi con respecto a teta. Entonces la derivada, vamos a encontrar aquí derivada del logaritmo natural de L de mu teta, la derivada parcial con respecto a mu. A ver, primero con respecto a mu. Entonces, con respecto a pi, esto es una constante, 0. Con respecto a mu, 0. Y la derivada de esto con respecto a mu me quedaría entonces menos la derivada de esto, de esta sumatoria. La derivada distribuye en la suma. Entonces me va a quedar sumatoria baja el 2, ¿no? Estoy teniendo con respecto a mu, entonces me va a quedar simplemente sumatoria de xy menos mu, ¿sí? Sobre teta, ¿sí? O baja este 2 y se me cancela con el 2 que tengo en el denominador, ¿ok? Cuando multiplique la derivada interna, xy menos mu, con respecto a mu, me sale un menos que se cancela con este menos, menos por menos más. Entonces me quedó esta la derivada parcial con respecto a mu. ¿Listo? ¿Alguien no entendió alguna cosa? Me dice, ¿ok? Yo recuerdo ahí que habían algunos que dijeron que tenían dificultades con cálculo, entonces si alguna cosa me dicen y hacemos el procedimiento. Listo. Ahora derivaríamos con respecto a teta. Logaritmo natural de L de mu teta. Derivaríamos con respecto a teta. Entonces esto derivado con respecto a teta, 0. La derivada con respecto a teta de esto me quedaría menos n sobre 2 teta, ¿cierto? La derivada logaritmo natural de teta sería 1 sobre teta. Menos, y derivemos esta parte aquí, la derivada de esto, entonces arriba me queda normal esta sumatoria de los xy menos mu al cuadrado. Y la derivada de 1 sobre teta es menos 1 sobre teta al cuadrado. Entonces me queda 2 teta al cuadrado. Pero cuando derivé me salió un menos, entonces aquí me queda más. Listo. Muy bien. Entonces, en este proceso, listo, entonces ya encontré la primera derivada y la segunda derivada. O sea que si yo vengo y digo, listo, yo quiero saber la derivada con respecto a mu del logaritmo natural de L de mu teta, esto cuando es 0, resolver este sistema para encontrar los puntos críticos, ¿cierto? La derivada con respecto a teta del logaritmo natural de L de mu teta, esto cuando es 0, aquí me saldría, entonces tendría que igualar esto, lo igualaría a 0, ¿sí? Esta parte aquí me tocaría igualarla a 0. Y si yo igualo esto a 0, aquí me saldría de una que mu tendría que ser la sumatoria de los xy sobre n, o sea, x bar. X bar. ¿Sí? Entonces, recuerda que voy a poner de una vez mu gorro. Listo. Y si igualo a esta otra expresión a 0, si igualo a esta otra expresión a 0, ¿sí? Usando ya que mu, con arriba que dije que mu gorro era x barra, oh, okay.
me va a quedar entonces que teta, poner de una vez teta gorro, va a ser quién. Me quedaría hacer la sumatoria de los x y menos x barra al cuadrado sobre n. ¿Sí? Listo. Que digamos como la varianza. ¿Sí? La varianza muestral, pero en vez de estar dividido por n-1 está dividido por n. Listo. Entonces ya encontré esos dos valores. Okay. Estos son los candidatos. Voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Candidatos a hacer los estimados de máxima verosimilitud. ¿Sí? Candidatos. ¿Por qué no son candidatos? ¿Por qué no son ellos de una vez? Porque yo no sé, son los puntos críticos de la función de verosimilitud, pero no, pero yo no sé si sean en efecto los puntos donde ocurren máximos y mínimos. Candidatos a MLE de mu y teta. De mu y teta. Bueno, de los que acabaron de ver cálculo recientemente, ¿cómo sé yo si en estos puntos en realidad si ocurren un máximo de la función de verosimilitud? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién se acuerda? Para determinar si en mu teta siendo mu gorro de teta gorro ocurre un máximo de L teta, un máximo de L mu teta. Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién se acuerda de cálculo? De L mu teta. ¿Sí? Voy a poner aquí para que se acuerden. Evalúo estos valores en la matriz hessiana. Matriz hessiana. ¿Sí? Y si esta matriz, y si la matriz es definida negativa, entonces mu gorro y teta gorro. Entonces voy a poner aquí en estos valores, ¿cierto? En mu gorro y teta gorro ocurre un máximo. Ocurre el máximo. El máximo de L de mu teta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era la matriz hessiana? Este silencio me sorprende. Muchachos, ¿están ahí? Matriz hessiana de mu y teta. Sí, una función, dos variables. Entonces considero las segundas derivadas. Que va a considerar la segunda derivada con respecto a mu de logaritmo natural de L de mu teta. ¿Sí? Aquí ya sería la segunda derivada. Tenemos la derivada con respecto a teta que haría con respecto a mu del logaritmo natural de L de mu teta. ¿Sí? Aquí sería de teta de mu. ¿Sí se acuerdan de esto, muchachos? ¿Sí se acuerdan de cálculo o no? No, Bueno, entonces aquí hay una forma de recordar. ¿Sí?
Entonces, claro, recordemos pues, vamos a hacer un recorderis de cálculo. Tengo una función en dos variables, ¿cierto? Una función, ¿ok? Que está definida pues en un conjunto abierto, que es el conjunto, por aquí lo dijimos en alguna parte, el conjunto de menos infinito a infinito, producto cartesiano con el conjunto cero infinito. ¿Listo? ¿Ok? Que va de R2 en R. ¿Cómo encontramos el máximo? Entonces, calculamos el gradiente del vector gradiente es el vector cuya primera componente, entonces sería la derivada parcial con respecto a la primera variable, que sea con respecto a mu, ¿sí? Y la segunda componente, la primera derivada, la derivada parcial con respecto a la segunda variable, ¿sí? Listo, entonces ahí tenemos el vector gradiente, lo igualamos al vector 0, 0, ¿sí? Y ahí encontramos también los puntos críticos. Listo, igual como en cálculo de una variable. Pues, ¿qué hicimos? Primera derivada y lo igualamos a 0. Listo, ahí encontramos los puntos críticos. ¿Cómo sabemos si eso es un valor de máximo o de mínimo? Listo, entonces criterio de la segunda derivada, pero en varias variables lo que es la segunda derivada, entonces sería el calcular la matriz hessiana, la matriz de segundas derivadas. ¿Sí? Calcular la matriz de segundas derivadas. Listo. Entonces, la matriz de segundas derivadas, si ustedes derivan esas funciones que tenemos arriba, vamos a ver si tengo tiempo. Vamos a calcular las derivadas. Entonces, va a derivar con respecto a mu. La primera derivada con respecto a mu del logaritmo natural de L de mu teta. Entonces, venga por acá. ¿Cómo sería aquí? Vamos a hacer aquí al frente las segundas derivadas. ¿Cómo sería la segunda derivada? Voy a ponerla aquí. La segunda derivada con respecto a mu. ¿Sí? Del logaritmo natural de L de mu teta. Si yo haría esto con respecto a mu. Listo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces que la derivada de mu es simplemente 1, ¿no? Con respecto a mu. Entonces me queda, aquí me queda la sumatoria. Si yo derivo con respecto a mu x y menos mu, simplemente me queda 1, ¿sí? Sobre teta. Y estoy sumando 1 n veces. Ah, bueno, menos 1 en realidad, ¿no? Menos 1. La derivada de x, 1 de x menos mu. Con respecto a mu. Aquí, ¿qué me quedó? Menos n sobre teta. Listo, esa es una de las derivadas. Hagamos aquí una también que necesito, la derivada con respecto a teta, de la derivada parcial con respecto a mu. Entonces, si yo derivo esto con respecto a teta, si derivo esto con respecto a teta, lo de arriba es una constante, sigue quedando ahí, sumatoria de los x y menos mu. Y abajo me quedaría teta al cuadrado, ¿cierto? Teta al cuadrado y eso me queda con un menos adelante. Listo. O sea, y la otra derivada que va a necesitar sería, bueno, derivar esto con respecto a teta, de nuevo. O sea, la segunda derivada parcial con respecto a teta de esta función. Pero bueno, entonces ahí simplemente derivar esto. Vamos a reemplazar aquí una vez los valores que tenemos, ¿sí? Entonces el primero me queda menos n sobre teta, ¿sí? Que fue esto que calculamos. Ok. La cuenta que hicimos por allá me quedaba menos la sumatoria de los x y menos mu sobre teta al cuadrado. Ok. Este me queda igual. Las derivas cruzadas coinciden. Sobre teta al cuadrado. Y aquí me queda n sobre 2 teta al cuadrado. Si derivo pues esa expresión que tenía allá arriba, lo que queda 3 sumatoria de x y menos mu al cuadrado sobre 2 teta a la 3. Creo que queda así. Listo. Ahí están las derivas parciales. Bueno, eso es un procedimiento bastante largo. Digamos que en adelante podríamos simplemente asumir que ahí donde está el punto crítico se está presentando el máximo, sino que yo es para que recuerden todo el proceso de cálculo que hay detrás de esto. Listo. O sea que si yo evalúo mi matriz hessiana
en mu gorro y teta gorro, en los valores que, recordando pues que mu gorro era, x barra y que teta gorro era la sumatoria de los xy menos x barra al cuadrado sobre n. Si yo evalúo esta matriz hessiana ahí, esta matriz me va a quedar, ¿sí? Aquí me queda menos n sobre teta gorro, ¿sí? Aquí me queda 0, ¿ok? Me quedaría xy menos x barra, ¿sí? Si yo sumo todos los valores menos su media, me va a dar 0, ¿ok? Aquí me queda 0 también, y aquí me queda menos, creo que estos son menos acá, menos n sobre 2 teta gorro al cuadrado. Listo. Entonces, recuerden, tengo que ver si la matriz es definida positiva o definida negativa o ninguna de las dos. Si es definida negativa, ahí ocurriría un máximo. Listo. Ok. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si es definida negativa? Yo vengo y miro a la primer componente. ¿Sí? Llamémoslo, la primer componente es negativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo llamará? Vamos a llamarlo H11, la primer componente es menos n sobre teta gorro, negativa. Y el determinante de h, que sería menos n por n, me queda n cuadrado sobre 2 teta gorro a la 3, me queda positivo, ¿sí? Esto es un criterio. Si la primera componente es negativa y el determinante es positivo, entonces quiere decir que la matriz es definida negativa, ¿sí? Ok, h de mu teta es definida negativa. Yo no sé qué tanto vieron ustedes en cálculo sobre esto, pero entonces definida negativa, lo mismo que decir que todos los valores propios de la matriz son negativos, ¿okay? O que las formas cuadráticas asociadas a esta matriz también son todas negativas. Bueno, ahí tienen que recordar un poquito. Ok, y entonces tengo aquí definida negativa y por lo tanto, en mi gorro igual a x barra y teta gorro igual a la sumatoria de los xy menos x barra al cuadrado sobre n, ocurre el máximo. El máximo de L de mu teta, ¿sí? Por lo tanto, mu gorro siendo x barra y teta gorro siendo esa sumatoria, sobre n, son los estimadores de máxima verosimilitud. Son los estimadores de mu y teta. Listo. Bueno, o sea, esto es un poco engorroso, pues, ¿cierto? Este proceso, cuando es en varias variables, como me dijeron ahorita al principio, en varias variables, tocaría hacer muchas más cosas. Listo. Ok, de hecho, mire, la matriz ya no es complicada, pero muchas veces inclusive el complique está desde acá, desde el principio, porque uno muchas veces podría tener que las derivadas, estas derivadas, ¿sí? Cuando usted las quiere igualar a cero, puede que les quede un sistema muy complicado. Aquí fue muy fácil de resolver, o sea, aquí era fácil despejar cuando se hacía cero en este sistema, ¿cierto? Pero no siempre es tan fácil, no siempre es tan fácil, a veces toca recurrir a métodos numéricos para poder hacer estas cuentas. Listo. Pues si uno analíticamente, pues como cuando se hacía en cálculo para maximizar una función de varias variables, gradiente igualado a cero, después calcular la matriz hessiana y mirar si era definida negativa, si era definida negativa, entonces ahí ocurría un... ¿sí?
pero no siempre es tan fácil de llegar a esos cuentos. Aquí con la distribución normal, las cuentas son, digamos, sencillas y permite pues calcular, pero no siempre es así, ¿ok? No siempre es así. Bueno, entonces, digamos que hasta ahí la parte de método de máxima verosimilitud. Entonces ya no nos da tiempo para empezar, que lo que quería hacer era cómo íbamos a evaluar si qué tan buenos eran los estimadores que encontrábamos. Entonces son características acerca de los estimadores y después vemos, de acuerdo a los estimadores que encontramos, por el método de los momentos, el estimador de máxima verosimilitud o cualquier otro método, evaluar si el estimador es bueno o es malo. Ok, pero entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase.